Hola Dani, bien. Hola a todos. ¿Todo bien por acá? ¿Qué tal tú? Bien, bien. Bueno, como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre el perdón. El tema del video, nosotros primero hicimos una encuesta por Instagram. Realmente los resultados estuvieron muy reñidos. Parece que ambos temas bastante interesantes para las personas que nos siguen. Si la amistad tiene fecha de caducidad o y siempre se debe perdonar. Los resultados estuvieron muy cercanos y bueno, decidimos hacer primero este video, ya que fue el resultado que obtuvo más votos en nuestra cuenta de Tu Diván Online, y la semana que viene estaremos abordando el otro tema. Sí. De hecho, nosotros hicimos la votación en nuestras cuentas personales y en nuestras cuentas personales ganó el video de la amistad y en el de la cuenta de Tu Diván Online es que gana este video y por eso lo estamos haciendo en ese orden. Pero fue interesante porque fueron unas votaciones contendidas, de verdad. Era como en un momento iba ganando uno, después otro y quedó como 5 personas solamente por debajo, 3, uno del otro. O sea, de verdad que fue bastante interesante. Eh, y que en cierto punto pudiesen tener alguna relación, porque el primer tema era si las amistades vencen o si las amistades tienen fecha de caducidad, o sea, si las amistades se acaban. Y este es sobre el perdón. Y uno se pudiese poner a pensar en la relación entre ambos, y es que si llega a suceder algo en una amistad que sea imperdonable para algunos, eso pudiese suponer una ruptura, ¿no? Una pérdida de esa amistad. Entonces, por ahí Claro. puede que haya alguna relación entre los temas. Pero bueno, hablando del perdón, nos parece interesante hablar de qué es perdonar, ¿no? Que pareciera que es algo que está claro, que lo tenemos, pero hay que hacer la distinción porque muchas veces se puede confundir con un acto de disculpa o un acto de que uno está sobre el otro otorgando algo con connotaciones divinas, pero no es así, a menos así no lo consideramos nosotros. El perdón pasa por un proceso en el que la persona entiende que un otro se equivocó, que un otro hizo algo que fue vivido como malo, dañino, pero a pesar de eso, tú decides, la persona decide eh, continuar con el vínculo o simplemente quitarle a la otra persona el sentimiento de culpa que le genera el acto que cometió y decirle, mira, yo te perdono, ¿ok? Que no es yo olvido, que no es yo hago cuenta de que lo que pasó no pasó, sino es que sé lo que pasó, me dolió lo que pasó, pero a pesar de eso vamos a intentar de resolverlo, yo te perdono, ¿no? Bueno, fíjense, José, en menos de 5 minutos ha dado un resumen de casi todo lo que queremos abordar, bien condensado. Entonces nosotros vamos a pasar a desarrollar todos estos puntos, ¿no? Porque fíjate, o sea, para mí hablar de este tema, aceptar hablar de este tema fue difícil, tenía un poquito de resistencia para abordarlo, porque siento que es un tema que puede pasar por algo como que se puede ver como banal, como es algo que ya está todo dicho, es algo sencillo, que es cotidiano, que no implica una complicación y que va a ser muy subjetivo, que cada quien va a tener su opinión. Por ejemplo, una persona religiosa va a vivir el tema del perdón diferente que una persona atea o agnóstica, etcétera, ¿no? Pero nosotros queremos también abordarlo no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde nuestro punto de vista personal. Entonces, evidentemente, basándonos en esto, las personas que nos vean van a estar de acuerdo o no con lo que digamos, que puede ser un poquito controversial, pero no importa, la invitación siempre es a debatir y a escuchar puntos de vista distintos, porque bueno, las diferencias nos enriquecen. Vamos también a empezar por decirles que el etimológico de la palabra perdón. El perdón, la palabra perdón viene del latín y significa, per significa persistir en una acción, y la palabra donare significa donar, dar. Entonces es un acto de seguir dando, tratando de incluir esto con la definición que encontramos en la Real Academia Española. El perdón se refiere a acto de remitir
la deuda, dice, la ofensa, una falta, un delito, otra cosa, también como la opción de exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos, eximirlo de la obligación que tiene. Bueno, yo agregaría aquí en lo de remitir la deuda, la ofensa, la falta, el delito, pecado para el caso de los religiosos. Entonces, bueno, aquí podemos tener un poquito de comprensión de a qué nos referimos con perdonar. Entonces, es simplemente eliminar o dejar pasar un acto que otra persona, que nosotros consideramos que esa otra persona hizo una transgresión, ¿ok? Hizo algo que transgredió los límites, algo que consideramos que no está bien. Pero a mí lo que me parece llamativo del acto de perdonar es que tiene implicaciones no solamente para el que perdona, sino también para el que recibe ese perdón, ¿no? Entonces es interesante verlo desde los dos puntos de vista, no solamente el que tiene que perdonar, sino que el que recibió esa ofensa y espera ese perdón, ¿no? No sé qué te parece a ti. Sí, me quedaba pensando en eso que decías y lo interesante lo de la etimología, ¿no? Que es seguir dando, persistir en la acción de dar, que etimológicamente el amor también pasa con dar. El amor tiene algo que ver con el dar en etimología. Entonces, el perdón puede ser en ese sentido un acto de amor, de persistir en dar, ¿no? Pero así como el amor no se le da a cualquiera, el perdón también, o sea, porque hay Claro. como una visión social de que se tiene que perdonar y que casi que nosotros los psicólogos invitamos a los pacientes a que en la consulta perdonen. Sí. Mira, no es un Trabajo objetivo. ¿Cómo? que como es parte del trabajo terapéutico. Exacto, no, pero no es un objetivo. O sea, si hay por allí en la subjetividad del paciente pasa el deseo de perdonar, uno acompaña a explorar eso, a ver qué pasa y puede que se dé un perdón, pero hay momentos en el que no es así, pasa todo lo contrario. Y de hecho yo considero que todos los seres humanos tenemos en el fondo cosas que son imperdonables, que son como esos puntos infranqueables y no negociables que pueden llegar a ser bien sanos y sano Claro. incluso establecerlo en relaciones, por esto de lo peligroso que hemos hablado tú y yo en otros contextos de lo que puede ser el vínculo incondicional. O sea, como que yo te amo sin condiciones, o yo soy amigo tuyo sin condiciones, o yo. Y eso es muy peligroso, porque eso es, pues, entonces yo te amo a pesar que me pegues, yo te amo a pesar que me engañes, yo estoy allí a pesar que me humille, yo estoy allí a pesar de que me maltrate. Y no. Lo importante es poder decir, mira, yo te amo, yo estoy contigo, somos amigos, somos pareja, lo que sea, pero si se pasa este límite, si se hace esto, yo eso no puedo perdonar. Y eso está bien, ¿no? O sea, me parece que eso está bien en cada ser humano y que no hay que forzar, porque esta imagen de hay que perdonar, ¿no? Entonces, casi que el que perdona está en un nivel superior, o sea, hasta religioso, espiritual, está en un nivel superior, entonces él baja de este Olimpo y te dice, yo te otorgo el perdón y te quito las culpas. Ese manejo, esa dinámica, a mí me parece peligroso. Ajá, creo que quieres decir algo allí. Sí, no, lo que pasa es que es interesante eso que dices, ¿no? Porque en lo que dices está condensado muchas cosas de las que queremos hablar. Eh, cuando empezamos a desarrollar el tema, fíjate que nos damos cuenta que hay bastantes capas que involucra este tema y que no es tan sencillo como lo pensamos, ¿no? Que, o sea, cuando hablas de cómo se ve a la persona que perdona y casi que se idealiza o se le otorga un poder mayor, como que, bueno, yo, o sea, perdono, es como se valora mucho esa posición, ¿no? Y desde el punto de vista religioso, fíjate que está, ¿no? Que Jesús fue crucificado y murió por todos nosotros para redimir, para quitarnos la culpa a todos de ese pecado. Y también a que, o sea, estoy hablando de la religión monoteísta, la religión católica, pero también todas las otras religiones monoteístas se basan en lo mismo. Por ejemplo, el judaísmo, el islamismo y el catolicismo se basan en eso, se basan mucho en la importancia del perdón como una manera de, no sé si escapar, pero como una manera de trabajar o manejar la culpa del que somos como descendientes. Entonces, imagínate las personas que
que sean religiosas, de estas religiones monoteístas, cómo se tiene que vivir, cómo es el manejo, cómo es la relación con este sentimiento de culpa. O sea, es como, la culpa es, si bien todos los seres humanos, católicos, creyentes o no, religiosos o no, sentimos culpa, si tú formas parte de una de estas religiones, el sentimiento de culpa se intensifica y forma parte como de tu esencia, ¿ok? Porque por lo menos yo puedo hablar desde la religión católica, están los mandamientos, están las cosas que tenemos que cumplir, y si no, estamos cometiendo un pecado. Y si queremos eliminar ese pecado y queremos que nos perdonen esos pecados, tenemos que mostrar un arrepentimiento verdadero y tenemos que pasar por una penitencia, ¿ok? Que por ejemplo se puede hacer a través del rezo y a través de mostrarle arrepentimiento. Y ahí se van a absolver nuestros pecados. Entonces, claro, para personas religiosas, el tema del perdón es necesario. Fíjate que en el Padre Nuestro dice, nuestras ofensas como también nosotros perdonamos aquello que nos ofende. Sí, sí. Bueno, como que es condicional, ¿entiendes? O sea, perdóname a mí porque yo perdono también a otras personas, ¿entiendes? Es como algo, tiene que ser algo recíproco, mutuo. No puede ser que yo te perdone a ti, pero si yo hago algo malo, tú me perdones a mí. Es importante esa relación. Sí, sí, el tema allí del manejo de la culpa y el perdón religioso es particular, y muchas veces cuando uno ve a una persona muy religiosa, cómo se puede llegar a sentir mal porque es vulnerada en alguna situación y siente que no puede perdonar. Entonces, en ese punto se puede llegar a sentir muy mal, o puede llegar a aparecer la típica expresión: yo se lo dejo a todo en manos de Dios, ¿no? Pero ese yo se lo dejo a todo en manos de Dios es casi como que encárgate Dios de hacerle pasar un mal rato. ¿Ah? Es desplazar responsabilidad en Dios, ¿no? Exacto, El poder sí, también. repasar la responsabilidad en Dios. Eso que dice la religión es muy interesante y puede ser casi que todo un capítulo para conversar, ¿no? El tema de religión, porque allí también aparece entonces la religión como forma de control social, de regular conductas, de establecer el bien y el mal, ¿no? Eso me parece bien Pero en interesante. cierto punto, Ajá, ¿no? Sí. no, te escucho, en cierto punto. Ah, en cierto punto, eso es importante, que la religión establezca, no necesariamente tiene que ser la religión, pero pertenecer a un sistema, a tener una estructura a nivel externo que nos establezca, nos ayude a definir qué está bien y qué está mal, que estén los límites ya estructurados para uno poder estar como orientado, ¿no? No irse por los excesos, pero lo que digo es que la religión otorga estructura. Y si bien algo que sea extremo puede llevar a lo patológico, ¿verdad? Una persona extremadamente religiosa o rígida, inflexible, pero ¿qué es lo bueno que aporta en este caso esa estructura que da la religión? Bueno, que la persona sienta que hay algo más allá de él que le pone un límite, que lo controla y que los actos tienen consecuencias. Bueno, eso también está por lo menos en la parte, si vivimos en una sociedad, ¿no? O sea, están las leyes, entonces te pone límite en las acciones. Y si tú transgredes la norma, hay un castigo. En el caso de la religión, si tú incumples con los mandamientos, si tú pecas, tú necesitas arrepentirte y hacer algo para que no tengas que vivir con la culpa, o sea, para que no sufras tanto, ¿verdad? Y la culpa es importante. ¿Por qué? Porque las personas que no sienten culpa son los psicópatas, ¿entiendes? Son las personas perversas que transgreden, que no le importa al otro. Entonces, el sentir culpa y el perdonar o ser perdonado, de alguna manera, es necesario, ¿ok? En ciertas ocasiones. Y hay que diferenciar entonces ahí el perdón de la aceptación, porque es diferente. Y creo que tiene que ver con lo que tú decías de la gente que confunde, que parte del proceso terapéutico es invitar a los pacientes a perdonar. Y no siempre es así, porque a veces lo que invitamos al paciente es a transitar por el duelo, y una de las etapas de ese duelo es la aceptación. Y la aceptación no necesariamente implica perdonar al otro, sino implica identificar, reconocer la realidad,
¿ok? Y aceptar esa realidad. No significa resignarse, sino significa es el contacto con la realidad. Bueno, esta es la realidad. La persona transgredió este acuerdo, esta norma, hizo un acto, no sé, inaceptable. Yo decido si lo perdono o no, pero hay que aceptar que eso sucedió y hay que transitar ese duelo. Sí, bueno, fíjate, hay varias cosas allí. A ver, eh, los seres humanos somos animales inteligentes, conscientes de su muerte y que les ha tocado vivir en sociedad. Y para eso vivir en sociedad nos hemos tenido que apegar a estructuras o mecanismos reguladores que nos normen, pues, que nos coloquen en un sistema donde no nos matemos unos con otros y sin embargo pasa. Y esos mecanismos están el religioso y también están las leyes, ¿no? Pero fíjate cómo en ambos casos, incluso en la religión y en las leyes, hay actos que son imperdonables. Los actos imperdonables en la religión son aquellos que te llevan al infierno. ¿Okay? Y el perdón allí pasaría por un proceso en el que se puede otorgar, es en el que el sujeto esté verdaderamente arrepentido, ¿no? Que pueda sentir esa culpa, ese deseo de cambio y pase por las penitencias para ser perdonado. Pero aún así hay situaciones que llevan a la persona a no recibir un perdón desde la religión y la persona vaya al infierno. Hay casos en los que pasa por el purgatorio, ¿no? Que es como esta estructura mítica que no está en el plano real, que te va a lavar los pecados después que tú hayas pasado por un proceso de pagar penitencia, ¿no? De sufrir. Y en el plano legal también hay situaciones que son imperdonables, porque ameritan, bueno, están estos casos que ameritan 3 condenas perpetuas, 3 cadenas perpetuas, que va a pasar toda tu vida en prisión, castigado, o pena de muerte, o sea, sentencias máximas y todas estas cosas. Eso a nivel de la estructura más grande, ¿no? Pero en el vínculo estrecho, en esa relación entre entre un grupito, entre personas, qué interesante también cómo se puede jugar el perdón bajo esto de yo primero te castigo, porque si tú no recibes el castigo, si no recibes eh, eso que te purga, ¿no? Esa penitencia, yo no te puedo perdonar, que es lo que la gente por lo general dice como que no te puedo perdonar al principio, ¿no? O sea, es como, no te puedo perdonar de una, tienes que darme un tiempo. Me parece que ahí también pasa hay que darse un tiempo para que el otro sienta la culpa, para que el otro viva el dolor de lo que perdió, para que el otro sufra. Y que es interesante porque vemos cuando en una relación, por lo menos lo veo mucho en terapia, cuando hay infidelidades y la pareja deciden perdonarse y continuar, el que recibió la infidelidad, que perdona, tortura al otro. Y lo tortura recordándole una y otra vez el hecho en que fue infiel, lo tortura castigándolo. Una forma de castigar, ¿no? Como una forma de castigarlo. Como para castigarlo. Exactamente. Pero ahí viene la pregunta que es ¿quién es preso de quién, no? O sea, ¿quién? Porque ahí los dos sufren. O sea, ahí sufre Los dos el que... están pagando la condena. Los dos están pagando esa condena, porque los dos están sufriendo en esa relación. Sí, sí, que es esa dinámica filosófica que han planteado que quién es más libre, el que tortura o el torturado, ¿no? Que es como el que va y hace la ejecución de la tortura una y otra vez o el otro que la recibe. Evidentemente el que la recibe sufre y toda la cosa, pero el otro también está ahí en ese constante, en ese retorno, ¿no? Entonces sí, es interesante y uno ve cómo hay personas que se meten en un vínculo en donde sufren, en donde realmente no han perdonado nada, en donde odian a su pareja, tienen una rabia inmensa, pero están allí y es como que estoy aquí porque inconscientemente, ¿no? Conscientemente es el deseo de seguir adelante, pero inconscientemente que es, y te voy a destruir y te voy a, ¿no? Y parte del proceso terapéutico allí no es que perdone, parte del proceso terapéutico allí es que se dé cuenta, señor o señor, usted está castigando a su pareja, usted está metido en una dinámica en la que usted le está haciendo sufrir y está sufriendo. Exacto, que se dé cuenta también de esos sentimientos de odio y darle sentido a eso, y que se dé cuenta de su posición en esa dinámica, porque
porque es eso lo que tú dices, ahí es difícil identificar quién en verdad está pagando la condena de quién en verdad está sufriendo ese castigo por ese acto maligno, o ese delito, o ese pecado, porque pareciera que Sí, los dos están metidos en esa dinámica, ¿no? pero entonces de la pregunta que nosotros hacíamos, ¿siempre se debe perdonar? Mira, depende, ¿no? Eso va a depender de la subjetividad. Por eso es una respuesta muy particular. Hay personas que te pueden decir, sí, mira, siempre. A nosotros nos preocupa el tema del siempre, ¿no? El tema del extremo. Uno puede perdonar, depende de la situación, pero sí nos parece importante que hayan puntos en los que uno diga, mira, esto para mí es sagrado, ¿no? Que son nuestros puntos más íntimos, nuestros puntos más, esto para mí es algo que es imperdonable, si se pasa, si se transgrede, y ese es el acuerdo al que se llega. Entonces, yo, al ser una pregunta muy particular, yo la voy a responder desde mi punto de vista, y es que yo considero que no siempre hay que perdonar. O sea, yo no siempre perdono. O sea, yo puedo perdonar situaciones, circunstancias particulares. ¿Y de qué va a depender? Bueno, va a depender de la persona, del vínculo que tenía con la persona, va a depender del tipo, de las características del daño, va a depender de las conductas posteriores al daño, va a depender de muchas cosas, pero no siempre, no siempre yo perdono. No sé qué opinas tú. Bueno, yo creo que también de este tema hemos hablado en otros videos, que a ninguno de los dos nos gusta ser como tan categórico, tan extremista en cuanto a nuestras respuestas a preguntas así, ¿no? Como que siempre, nunca, no, ¿por qué te ríes? Me ahogué. No nos gusta tan extremistas en ese sentido, ¿no? Como que nunca voy a hacer esto, siempre tengo que hacer esto. Van a ver que quizás es muy frecuente entre los psicólogos, cuando se le pregunta algo, la respuesta siempre empieza con un depende, ¿no? Porque nosotros valoramos mucho ese caso por caso. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, para uno saber cuándo, o sea, cuándo se da el perdón, eso va a depender mucho de la relación que se tenga con esa otra persona, qué significado o qué sentido tenga esa persona en tu vida, o sea, el grado de cercanía, el momento en el que se dio esa acción que ameritaría un perdón. Por ejemplo, no es lo mismo perdonar a alguien, como tú dices, una infidelidad, por ejemplo. No es lo mismo en el momento o no es lo mismo tiempo después. ¿Por qué? Porque con el tiempo pasan muchas cosas, ¿no? O sea, uno ha cambiado, uno va creciendo y uno también ha tenido la posibilidad de elaborar ese suceso y darle un sentido y resignificarlo quizás, ¿no? O quizás esa persona ya la relación ya no es la misma, ya tú has avanzado, etcétera. O sea, hay muchos factores que pueden pasar por eso. Y también creo que es importante acotar que no significa que con el perdón hay como un borrón y cuenta nueva. O sea, no es como que, bueno, se perdonó y ya, por lo menos en el caso de una infidelidad, se perdonó y, ok, no caer en lo que tú decías, este sufrimiento, esta constante dinámica de cada uno castigar al otro, pero tampoco se puede pretender y caer en algo muy utópico de, bueno, una vez que perdonamos, es como que si nada hubiese pasado. O sea, tú no puedes pasar por una experiencia de que después de perdonar, tanto el perdonado como el que perdona queden exentos de ese evento, como que ya no pasó. Eso va a dejar una marca. Claro, va a depender, ¿no? De lo que pasó, del tiempo, del evento, pero no podemos pretender que uno va a pasar listo de esa situación y que porque pasó el perdón, mágicamente se va a reparar, ¿no? Entonces también tener conciencia de las consecuencias que ese hecho puede implicar. Porque, por ejemplo, puede pasar una situación entre una relación de amistad, una situación que, bueno, se transgredió un pacto, una expectativa, una de las partes no cumplió con esa expectativa que había en la relación, o una condición que estaba establecida para que la relación se dé como ambos habían establecido. Alguien como que rompió con ese pacto. La otra persona puede perdonar, ¿no? O sea, puede aceptar lo que pasó y puede perdonar genuinamente, pero
quizás eso va a impactar en la relación. O sea, ya la relación quizás no permanece igual, a pesar que se perdonó al otro, una decisión de no seguir relacionándose con ese otro de igual manera, ¿entiendes? Entonces, no creer que, bueno, que porque se da el perdón, se mantienen las cosas como antes de ese evento transgresor. Bueno, de hecho es una respuesta adaptativa. El cerebro es un sistema que aprende, es sumamente inteligente en ese sentido. Si la relación no es igual es porque tu cerebro te está diciendo no puede ser igual. O sea, hay que aprender. Aquí pasó algo, ¿no? No puedes volver a estar en el mismo nivel. Y a veces lo que toca es reconocer eso, ¿no? Hay situaciones en las que el tiempo sí, el tiempo hace que la situación pierda el impacto, hay otras en las que no. De hecho, el tiempo lo que hace es que más bien se reviva una y otra vez, se reedite una y otra vez ese acto. Hay situaciones que están fijadas. Los traumas, por ejemplo, los traumas están fijados y ni se pueden hablar. Eh, Cerebralmente está demostrado. Yo recuerdo un tiempo, yo llegué a trabajar con víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Para poner ejemplos, son personas a las que el Estado había torturado, había hecho tratos crueles, inhumanos, degradantes a sus hijos, había personas a las que el Estado había asesinado a sus hijos. Y en Venezuela hubo un momento en el que se propuso una ley de amnistía, ¿no? Que eran los militares que se sumaran a la causa de la propuesta de Guaidó, ¿okay? De reconstruir la nación, se le iba a amnistiar. Y la amnistía es un perdón por sus delitos. Bueno, legalmente ahí había una trampita, pero eso no es tema. El punto es que a las personas les llegamos a preguntar en algún momento si ellos serían capaces de perdonar al militar que había matado a su hijo, pues, para ponerlo clarito, o el militar que había torturado a su hijo, o el militar que había desaparecido a su familiar, y la respuesta era que no podían hacer eso. Y es muy Claro. entendible, ¿no? O sea, yo creo que ahí nadie puede venir a juzgar y decir, ¿cómo es posible que tú no vas a perdonar a esta persona que mató a tu hijo? Wow, Bueno, es muy difícil. estoy segura que hay algunas personas que opinarán así, puedan decirlo, ¿no? Porque es como que, bueno, pero si tú eres católico, tienes que perdonar. Si esa Claro, pero hay persona que que asesinó a tu hijo se arrepiente y pide perdón y no lo va a repetir, hay que perdonarlo. Bueno, pero yo diría que en ese caso es más complicado que cuando uno dice, por ejemplo, ¿cómo es posible que no perdonaste una infidelidad? ¿Cómo es posible que no perdonaste a tu amigo? ¿No? A que alguien le diga, ¿cómo es posible que no perdonaste al asesino de tu hijo? ¿No? O sea, yo creo que hay que tener más guáramo para decir eso. Y ciertamente es porque el hecho es un hecho gravísimo, un hecho terrible, y que ahí veíamos que a estas personas, más bien esta ley les generaba un profundo dolor. Era como, ¿cómo es posible que esta persona va a ser perdonada? Esta persona necesita un castigo. Y eso es muy interesante porque uno cuando trabaja muchas veces con personas que son víctimas de diversas situaciones, puede ser abuso sexual, algún tipo de violencia, parte del proceso mental que le lleva a reparar, a evolucionar, es que el otro tenga un castigo, es que el otro tenga un juicio. O sea, incluso no se pueden sentir en paz tranquilos sin que el otro sea condenado, procesado, juzgado. ¿Okay? Y es necesario eso desde el punto de vista mental. O sea, poco para aterrizarlo, lo que tratamos de decir es que el perdón está estrechamente ligado religiosamente, etimológicamente, legalmente con la penitencia. Mentalmente, en el perdón tiene que haber una penitencia. Incluso hay personas que dicen, yo no siento rencor en mi corazón, yo le perdono, pero la vida da vuelta. ¿Sabes? Es esto Claro. de siempre está el punto de ahí le va a venir. Hay un Dios ahí arriba que mira para abajo. O sea, está el punto de que yo no lo voy a hacer porque yo soy bueno, o sea, yo no me quiero llenar de esto, yo lo proyecto, pero la vida se va a encargar de que él pague, porque la sensación del pago está allí. Claro, porque es también una manera de, hay un deseo del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero quizás
como nos, aquí él viene porque, bueno, si el ojo por ojo, diente por diente, no se puede porque ahí yo quedo, o sea, yo estoy en la misma posición que ese otro que transgredió y que yo tanto odio o rechazo, que pasa por, bueno, que otra persona, que otro sistema se encargue de establecer esa penitencia, ¿no? Sea Dios, sea la parte legal, etcétera, ¿no? Pero sí, es importante eso, ¿no? Porque también es una manera de, bueno, quiero que esa otra persona que hizo un acto malvado sufra un poco como de lo que yo sufrí, como que una cucharadita de la propia medicina, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante, ¿no? Y se ve mucho también en casos de que quedan impunes, que las personas dicen, bueno, o sea, si esto va a quedar impune, necesitan tomar la justicia por sus propias manos porque no pueden estar en paz sin saber que esa persona que hizo daño está libre, no va a tener una consecuencia de sus actos. Por ejemplo, se ve también en víctimas de abuso sexual, ¿no? Vamos a poner un caso, padres de un hijo que fue violado y fue asesinado. Muchas veces dicen, bueno, el dolor nunca se me va a ir por la pérdida de este hijo, pero me siento tranquilo en saber que esto no le va a pasar a otra persona, ¿entiendes? O sea, como que de alguna manera el hecho de que esta persona reciba su consecuencia a nivel legal les da una tranquilidad de saber que este hecho no se va a repetir, ¿entiendes? Entonces, eso sí es importante. Pero también sabemos que desde el punto de vista psicológico, en ciertas ocasiones también el perdonar viene con algunos beneficios, o sea, a veces es necesario perdonar, ¿no? Sí, sobre todo cuando se presenta esta dualidad de no perdón y rencor, porque no siempre cuando no se perdona se vive en rencor. Eso es un error. Hay personas que dicen no le perdona, entonces todos los días está ahí rencorosamente. No, simplemente no te perdono y, o sea, nos alejamos y se acabó y no nos vemos, y si nos vemos no ha pasado nada, seguimos, pero distancia, ¿no? Claro. Eh, Borges decía el olvido es el único perdón, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, pero ajá, volviendo a ese punto de lo que tú dices. Quizás por cómo, eso que no estás de acuerdo con Borges, es porque por cómo entendemos nosotros de ese olvido, que no es que cuando uno perdona, ese evento se olvida, se desaparece de nuestra mente, ¿no? Eso queda ahí. Como te digo, uno no sale exento de eso. De hecho, esa es la parte psicológica que para perdonar hay que, o sea, no cualquiera puede hacerlo, quiero decir, o sea, hay que tener realmente toda una posición, toda una disposición, es todo un proceso de vivirlo, de poder pasar por eso, ¿no? De entender que me dañaste, entender que me dolió, entender, y a pesar de eso poder ir hacia adelante y tratar de reparar y construir. De hecho, parte del, a ver, se dice que Winnicott, que era un psicoanalista, parte de las cosas más grandes que llegó a enseñar a sus pacientes era que se podían reparar las cosas, de que las cosas, había muchas que podían ser reparadas, ¿no? Y en ese sentido, el caso del perdón como una reparación es muy poderoso y es muy bueno, pero hay un discurso que va desde la autoayuda, los gurús espirituales, los coaches de vida y todas estas nuevas cosas que casi que venden el perdón como lo máximo, ¿no? Y Solución eso es mágica. lo que a mí me parece, la panacea, no sé, eso es lo que a mí me parece peligroso del perdón, porque somete al sujeto a una presión en el que, mira, hay cosas que no se pueden perdonar. O sea, sí, te mataron a tu hijo y tienes el hombre y el fuente y no lo quieres perdonar, no tienes por qué hacerlo. O sea, ¿qué locura es eso? No, tienes que perdonarlo porque eso es lo que a ti te va a hacer evolucionar y elevar. Mentira. O sea, tú no vas a agarrar y vas a abrazar al asesino de tu hijo y vas a decir, siéntate aquí, tomemos un café. O vas a decir que le desees la muerte. Bueno, es lo más normal que te puede pasar por la cabeza, ¿no? O sea, que le desees que lo encarcelen, es normal. O sea, eso está bien. O sea, ahora que tú tengas un plan para ir a matarlo, eso hay que frenarlo, ¿no? Porque eso sí es peligroso, te convierte en lo mismo, ¿no? Pero
volviendo a ese punto que me perdí un poco, o sea, el tema da para perderse. Cuando se da esto de el rencor en oposición al no perdonar, ahí uno ve mucho dolor. Y esa persona que está allí rencorosa, que está allí sufriendo, que día a día redita el malestar, y eso por lo general necesita un trabajo para, sea, entender que no puede perdonar y vivir con esto y entender algunas cosas y desarrollar algunas cosas, o enfrentarse al proceso de perdonar, ¿no? Pues eso puede ser también, que en el proceso de terapia se dé cuenta que, mira, ¿sabes qué? Yo quiero perdonarlo. Me di cuenta que yo quiero perdonar, yo quiero reparar las cosas, pero está el orgullo, está el dolor, bueno, entonces ahí uno trabaja esas cosas. Pero hay situaciones en las que no hay perdón posible y eso es entendible. Y hay situaciones en las que no hay perdón posible y eso no causa rencor. Eso también es posible, porque no siempre cuando Claro. no se perdona hay un rencor ahí vívido, diario, constante que consume. Hay que ver la intención detrás de perdonar, porque el perdón a veces es importante porque, bueno, si estamos por ahí, por el mundo, sin perdonar, o sea, como respondiendo a la pregunta del video, siempre hay que perdonar. Si nunca se perdona a nadie, te quedas prácticamente sin vínculos, ¿no? También es saber en qué ocasiones perdonar y para qué lo estás haciendo, con qué intención. Hay vínculos que vale la pena para la persona mantener y la capacidad de perdonar también va, como tú decías, con la creencia que hay algo que se puede reparar ahí. ¿Ok? Entonces yo perdono porque veo que esa otra persona que cometió un acto que va en mi contra está realmente arrepentido, no lo va a repetir y también va, a pesar de que lo perdono, la relación ya no es la misma, ¿no? O sea, esa otra persona aprendió que lo que hizo está mal y está arrepentido y yo he aprendido también a cómo relacionarme con esa persona, porque ya tengo claro de que hay cosas de que es capaz de hacer, pero también que ambos somos capaces de, a pesar de haber atravesado por un proceso doloroso, podemos reparar, podemos recuperar el vínculo. Entonces, por ahí también es importante. Y esta situación, a veces la gente, el tema del perdón, la gente lo idealiza porque, bueno, es como si yo perdono, yo me alejo de los deseos de venganza, de los deseos del sentimiento de rencor, de resentimiento, y no siempre es así. O sea, perdonar no solamente pasa por decirlo en palabras, pero por dentro otra persona sigue sintiéndose mal, ¿no? Tiene que haber algo genuino y un cambio real, no solamente en el decir, sino en el actuar. Tiene que haber una congruencia. Sí, sí, totalmente. Y que, a ver, también el perdón se reserva para ciertas faltas. No es que cualquier falta amerita un perdón. O sea, quiero decir, no sé, mira, Claro. yo tenía un helado en la nevera y te lo comiste, no te perdono. O sea, me parece que allí más va bien pasa por el proceso de una disculpa y el perdón queda reservado para faltas internas, profundas, morales. Eh, Ese yo diría que es como la diferencia. No es lo mismo decir te disculpa, te perdono, ¿no? Sabemos que hay un sentido de profundidad, de algo más intenso que es el perdón, porque el perdón básicamente se trata de yo, con este acto de dar, yo te otorgo algo que te hace quitar la culpa que tú tienes por lo que me hiciste. Eso es el perdón. O sea, yo te digo esto para que tú no sientas culpa más de lo que me hiciste. Y ya, Claro, ¿no? De eso se pero, trata, perdón. pero sabemos que tampoco funciona así, ¿no? Porque en muchos casos, una persona, por lo menos, vamos a poner el ejemplo que yo cometí un acto o sea, profundamente malo, ¿no? Y la otra persona a la que yo le cometo ese acto me perdona. A pesar de que yo reciba ese perdón externo, o yo voy a la iglesia y me confieso y paso por la penitencia y se absuelve mis pecados, y el cura me dice que ya estoy absuelta, yo puedo seguir sintiéndome culpable. Y Y que eso bueno, puede ser incluso inconsciente. Y yo puedo seguir inconscientemente castigándome, ¿ok? De alguna manera saboteando mis avances en la vida, porque yo siento que necesito ser castigada
por ese acto que yo misma no me perdono. ¿Ves? Claro, sí, sí, eso es cierto, ¿no? Pero cuando digo que También, bueno es porque no hablo de esa culpa desmesurada, sino más bien la culpa de responsabilidad, ¿no? De decir como, oye, lo hice mal, ¿no? O sea, no es como que me perdona, listo, ya no siento nada, ¿no? Entonces salgo de la iglesia brincando o salgo de esa conversación que tuvimos, que el otro me dijo que me perdonó tranquilo y vuelvo a hacer el hecho. No, es sentir, oye, realmente hice esto mal, defraudé, no estuvo bien, yo tengo que esforzarme para hacer algunos cambios, que para aterrizarlo y no seguir hablando así como en concepto, vamos a poner un ejemplo, hablamos de la infidelidad desde el que perdona, pero desde el que es infiel. ¿Qué pasa cuando, ok, recibo el perdón de la pareja, pero sigue con las mismas conductas? Entonces, y no entiende los procesos de la pareja, como, ¿por qué me revisas el teléfono? O, mira, ¿por qué te pones así? No me tienes que llamar cada ratito. O, es entender que tú tienes que también dar cambio. ¿Sí? No puedes seguir con las mismas acciones, ¿ok? Y entender que el otro tiene una susceptibilidad allí, no es que te perdonó y ya o sea, listo, se acabó, ya no se habla más del tema, se dejó atrás, ¿no? Porque también está esa fantasía, que es lo que tú mencionabas, de que como el perdón viene por quitarte la culpa, que es que ya me perdonaste, listo, entonces ya ese tema muerto, ya no se habla más, ya no sale más, ya tú lo superaste mentalmente, yo lo superé también y seguimos. Es un camino complejo, es un camino que requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, que no es el trabajo religioso, incluso el perdón religioso, requiere el rezar los Padres Nuestros y la Ave María, el perdón legal requiere cumplir la condena y el perdón personal requiere trabajar en función de lo que de la falta que tú cometiste. ¿Sí? claro. O sea, trabajar en función de eso. Eh, por lo general se ve mucho en los casos de faltas de objetos. Yo te rompí algo, oye, discúlpame, yo te lo compro. O sea, ahí se ve más claro la reparación. O yo te partí esto, bueno, Claro. ven acá, vamos a intentar repararlo. Pero cuando es algo subjetivo, que no lo podemos reparar comprando o arreglando, que hay gente que trata de hacerlo, el perdón viene por un trabajo en el vínculo, de hacer cosas para el vínculo, de mejorar ese vínculo. Claro, pero la diferencia es que cuando pasa algo así, que es algo que amerita una disculpa, como cuando uno le rompe un objeto a alguien, esa persona que lo rompe pasa por, reconocí que hice algo malo, que está afectando a esa otra persona y quiero tratar de repararlo. ¿Cómo lo reparo? Bueno, si ese objeto está roto, entonces lo sustituyo con otro y ya está. Es algo concreto, objetivo, quizás, entonces es como más sencillo. Pero como el perdón implica una falta más profunda, implica generalmente una falta que no es tan concreta, que no es tan sencilla de percibir y que es algo, sí, que no es tangible, va a ser muy subjetivo el proceso de reparación. Entonces no va a pasar con, bueno, ¿qué hago yo para sustituir esto que hice, que se perdiera? Porque por lo menos en el caso de una infidelidad, ¿cómo hago yo para reparar una pérdida de confianza, una pérdida de honestidad en esa relación? Es difícil. Y es difícil porque ese proceso de reparación no va a depender solamente de un tiempo objetivo de, bueno, pero ya pasaron años y va a seguir con lo mismo. Bueno, o sea, porque es un tiempo subjetivo, ¿no? Entonces va a ser variable y, bueno, por eso lo hace complejo. Las relaciones humanas son complejas. Sí, sí, bueno, se me venía a la mente, tú me decías lo del objeto, es cierto, pero imaginemos que ese objeto era, no sé, las cenizas del padre de la persona, ¿no? Se rompiste el objeto que tenía la ceniza, la esparciste, lo destruiste, Sí, bueno, mucho más complejo, ¿no? Pero ahí me parece que lo que puede favorecer a que sea el perdón, si la persona llega a darlo, es una actitud de arrepentimiento. O sea, y de un genuino arrepentimiento y de mostrar un deseo, una intención de reparar. Porque hay personas que exigen el perdón sin estar realmente arrepentido, ¿no? Es casi como que te toca perdonar porque perdonar es de bueno, ¿no? Entonces, si no perdonas, eres mala tú o malo tú, y ¿no? así sirve, claro. O sea, para un perdón, si es necesario esa sensación de ver que el otro está arrepentido, no dispuesto a volver a hacer lo mismo, ¿ok? Eh, con deseos de reparar el vínculo y mejorarlo incluso, yo creo que esas son situaciones que favorecen
el perdón, que pueden favorecer el perdón. Se idealiza mucho a la persona que perdona y se maneja mucho a la ligera. Sí, no se puede perdonar ni a cualquier persona, ni no se puede perdonar ante cualquier acción, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo en mente. Y creo que en el caso del perdón también se necesitan dos, ¿no? Porque no es solamente, bueno, yo soy buena y yo te perdono, sino que tiene que ver con la persona a la que le hicieron daño y al ofensor, digámoslo así. Porque de nada sirve que yo te perdone sin yo ver que es un arrepentimiento, un sentimiento como de vergüenza, de necesidad de reparar, porque si no, es algo falso que viene de mi parte. Bueno, podemos empatar esto del querer perdonar con del siempre querer perdonar con esto que hemos hablado en otros momentos de la actitud positiva. Y lo empato porque una persona nos escribió al privado haciéndonos una pregunta, que era, ¿cuál es nuestra opinión sobre el positivismo? ¿No? Porque ha visto en nuestros videos cómo nosotros solemos tener como una visión crítica del positivismo. Entonces nos preguntaba era si es malo tener una actitud positiva. Y bueno, mira, no es malo tener una actitud positiva. De hecho, nosotros reconocemos las bondades del positivismo en ciertas circunstancias. Tener una actitud positiva, una actitud de hecho, es una estrategia de afrontamiento, ¿no? Adecuada, adaptativa a situaciones. El problema del positivismo es que se le ha hecho una fama muy grande, ¿okay? Y se ha utilizado algunas por decirlo, corrientes lo han utilizado, se han valido de esto, lo han sacado de contexto y lo han llevado a un extremo que es peligroso, que es ese positivismo desmesurado, exacerbado, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en ejemplo. ¿Qué positivismo es bueno? Bueno, mire, si usted está enfermo y usted dice, mira, yo tengo una enfermedad, pero esta enfermedad yo voy a afrontar. Yo voy a tomarme todos mis medicamentos, yo voy a ir al médico, voy a cumplir al pie de la letra mis cosas, la enfermedad no me define, yo tengo esto, pero yo voy a seguir y tratar de seguir hacia adelante, yo voy a afrontar. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero ahora, si usted tiene una enfermedad y dice, ¿sabes qué? No, yo no tengo ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque yo decreté que esa enfermedad se desapareció de mi cuerpo. Y yo todos los días hago visualizaciones en las que yo me veo sin enfermedad. Entonces, adiós enfermedad. ¿Okay? A mí no me da esta enfermedad porque yo lo decreté. Yo salgo día a día, te vas a enfermar y la enfermedad se va a complicar. ¿Okay? Porque no funcionan las cosas así. ¿Okay? Esa diferencia, ¿no? Entre lo exacerbado, lo desmesurado, y algo más mesurado, algo más, sí, manejable, algo más, sí, en los atributos. Siempre podemos. Tú simplemente pides y esfuerzas de que tú siempre puedes. Eso es mentira. Nadie siempre Claro, puede. en resumen, creo que nosotros nos gusta hablar, es que, bueno, sí es importante, no estamos en contra de tener una actitud positiva, siempre y cuando nos mantengamos en contacto con la realidad. Hay que estar en contacto con la realidad, bueno, que la realidad tiene un aspecto positivo, un aspecto bondadoso, pero también tiene un aspecto negativo, tiene un aspecto de problema, de sufrimiento, y no podemos negar esa parte de la realidad, porque si no, perderíamos el contacto con la realidad, y eso es patológico. Entonces, es en los casos así extremos en los que no estamos de acuerdo, pero siempre y cuando estemos en contacto con la realidad y tengamos esa posibilidad de integrar lo positivo con lo negativo que viene con la realidad, está muy bien. O sea, no tenemos problema. No se trata de que somos aquí unos pesimistas, unos, no sé, unos depresivos, unos todo nube negra, no. O sea, cualquiera de los dos extremos es patológico, porque se aleja de la realidad que tiene un poco de ambos. Característica del extremo, que el extremo dice, cuando tú no tienes esto, tú estás en el polo contrario. Si no eres el extremo positivista, eres un negativista, y no es así, ¿no? O sea, quería decir eso, no es así, no es que si tú no tienes esta actitud siempre positiva, eres un nube negra o un negativista.
Entonces queremos cerrar diciendo que el perdón no siempre es bueno, como se quiere dar esa imagen, ¿no? Como que si el perdón es algo bueno o malo, sino que simplemente depende de muchas variables de las que hemos hablado. Y que muchas veces, por ejemplo, la persona que perdona también lo hace no solamente por querer mantener ese vínculo, por ver en el otro un arrepentimiento, sino también porque en ocasiones puede identificarse con esa persona que cometió algo bueno, que no está bien. ¿Por qué? Porque también en algún momento esa persona que perdona se identifica porque también ninguna persona está exenta de cometer un error y después darse cuenta, o sea, concientizar de ese error y querer repararlo. Entonces también esa capacidad de perdonar la tienen personas que en la posibilidad de recuperar o de reparar un vínculo, creen en el arrepentimiento y creen en como la bondad humana, ¿no? En que nadie es perfecto y que todos cometemos errores y tenemos derecho a una segunda oportunidad en algunas ocasiones y para algunas personas. Entonces, no siempre. Escuchar también estos comentarios de todos que opinan sobre este tema, que fíjate que nosotros pensábamos que iba a quedar bastante corto, pero no, dio para mucho. Sí, es verdad. Lo que pensaba era, eh, el perdón tiene evidentemente una noción positiva, el perdón tiene unas bondades importantes, incluso hasta se han hecho estudios neuropsicológicos del perdón con una respuesta interesante desde la persona que perdona, ¿no? Con crecimiento. Sí, pero como todo en la vida, desmesurado, así, exacerbado, siempre perdón, es peligroso. Y también ver el uso que se hace del perdón. Si es un perdón genuino, ok. Pero si es esa trampa, ¿no? De que te perdono, pero lo que hago es meterte en esta cárcel en donde los dos sufrimos, también allí hay un gran peligro. Entonces, muchas veces pasa por sincerarse y entender que no todo lo podemos perdonar. Y está bien, y está bien, Claro. eso va a pasar, eso es muy subjetivo, tú puedes perdonar ciertas cosas y adelante con eso. Hay otras que no. Eso hay que tenerlo bien claro, eso hay que tenerlo identificado. Así uno se ahorraría muchísimo sufrimiento. Sí, y también no caer en eso de la persona a veces que comete ese acto malo o desagradable o en el que transgrede, y que esa persona obligue, ¿ok? A la víctima, digámoslo así, a que lo perdone para de esa manera aliviarse de la culpa o de la responsabilidad, ¿no? Claro, Eso no tiene sentido. hay otras formas de hacerse cargo. Claro, o sea, porque independientemente que el otro te perdone, esa persona que cometió el acto tiene que hacerse cargo y lidiar con esa consecuencia, ¿no? Claro, no es que va a venir otro afuera a sacarte, a exculparte, ¿no? Te saca todo y listo, ya no hay nada. Sí hay que moverse, sí hay que hacer cosas. Eh, la culpa es tramposa, porque la culpa puede llevar simplemente una sensación de que merezco un castigo y me castigan y listo. O sea, ya yo pagué, ¿no? Ya me castigaste. O sea, que ese discurso está también mucho. Pero si ya lo hablamos, ya discutimos, ya yo sufrí, ¿qué más? Bueno, si se mete en esa dinámica de el que castiga y el que recibe la culpa, es una dinámica que puede ser eterna. Hay gente que se le va la vida en eso. Entonces, más allá de sentir la culpa y necesidad de castigo, es hacerse cargo, ¿okay? Intentar mejorar o pararse y decir, sabes que yo no puedo mejorar esto. Hablarlo y tomar decisiones. Claro, entonces quizás para concluir es eso, o sea, es evaluar la situación, o sea, elaborarla, darle un sentido, conectado como siempre en realidad, evaluando el vínculo que tenemos con esa persona, el tipo de acto, las consecuencias que genera ese acto y qué intención o qué esperamos con ese perdón. Quedar como los buenos, realmente perdonar porque quiero mantener ese vínculo y porque siento que esa otra persona está arrepentida, no lo va a repetir, es algo genuino. O sea, es algo que es una decisión que no se puede generalizar y que va a depender del caso por caso. Bueno, ¿qué te parece si lo dejamos aquí por hoy? Vamos a
Bueno, chao. Chao.